Dios va a hablarle al corazón de sus hijos. Pero, por favor, respóndame amén con anticipación a lo que va a escuchar. Pero cuando usted escuche, no prolongue eso. Hágalo. Porque ahí está el resultado para lo próximo que Dios quiere llevar. Es cierto, bien es cierto. Fíjate lo que vas desatando cuando uno escucha, ¿no? Con oídos abiertos. Bien es cierto que Dios no te da por el diezmo en sí mismo o las ofrendas en sí mismo. Porque para Dios eso es un mecanismo nada más para que usted reaccione, para que usted se mueva, no para Él moverse. Ya Él se movió. En el corazón del Padre está bendecirte. O sea, tú estás bendecido, ya Él está, ya Él lo hizo. Es un tema de, sino porque lo que Dios busca es que nosotros seamos capaces de dar libres de todo aquello que nos manipula a la hora de dar con generosidad. Esa es la parte que Dios trabaja con nosotros, sus hijos. Con el mundano no. El mundano se maneja de otra manera. Por eso creo que la frase fue correcta. ¿De qué economía estás? En una economía mundana los mecanismos son diferentes. Puedes usarlo como hija de Dios, sí. Simplemente los resultados que vas a tener son de allá. Sin embargo, cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos una manera de cómo hacerlo, de cómo manejarnos en la economía de Dios. Y esa es la parte que es bien importante para todos nosotros, el saber y reconocer en dónde nos encontramos. Somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, somos redimidos por el Señor, por ende, nuestro mecanismo de bendición y de todo lo que se tiene que ver con el cielo, con el Padre, con nosotros, es totalmente diferente. ¿Cuántos dicen aleluya? En esta noche, yo tengo una enseñanza que va a ser un giro a todo lo que hemos estado hablando durante estos meses, donde los servidores también. Sin embargo, a mí me parece que de acuerdo a lo que pienso de Dios y de lo que conozco un poco de Él, acerca de el punto inicial de lo que hizo que Dios se separara de nosotros y nosotros de Él, sigue siendo relevante en el corazón del Padre, con el fin de que nosotros no permitamos al enemigo ganar ventaja en ninguna de las áreas. Creo que esa es la mayor lucha que tenemos los hijos de Dios, es que Satanás no nos gane ventaja en ninguna de las áreas, en ninguna. Podrá aventajarnos en algunas áreas, pero en el momento en que nos damos cuenta es retomar, volver a retomar, porque ese es mi trabajo. Yo lo he estado analizando por estos años que tengo como pastor, porque hubo una vez que tuve la experiencia de pararme en una iglesia y ver cientos de gente entrar a los servicios y cientos de gente salir y quedarme de último y mirar el edificio, mirar todas las sillas, pero ahora vacías, después las veía llenas, después vacías, después llenas, después vacías, después llenas, por muchos años. Y yo dije, creo que me pregunté en esa ocasión, yo dije, Señor, ¿esto es el evangelio? Venir, salir, venir, salir. Y el Señor me dijo, no, esto no es el evangelio. El evangelio tiene un sentido de vida, o sea, no viene a añadirse a tu vida para que tu vida sea mejor. No. Creo que es más que eso. El evangelio viene a tu vida, es a darte un estilo de vida para que tu vida sea ejemplo de cómo vivir en esta tierra a otros. O sea, es algo totalmente diferente. Por eso yo, perdóneme, precioso, que entre con estas líneas, pero yo no permito en mi vida, aunque yo sepa que tengo conflictos, aunque yo sepa que tenga circunstancias, yo no me permito a mí mismo tratar de acoplarme al sistema que estoy viviendo, sino moverme a lo que Dios ha dicho. Esa es la resistencia que todos nosotros por años vamos a seguir teniendo. Alguien una vez me dijo, pastor, ¿y hasta cuándo vamos a tener esta lucha? Le digo, hasta que Cristo venga. Y dice, ¿y no vamos a trabajar más en el Señor? Digo, allá lo seguiremos haciendo de otra manera, pero hay que seguir luchando, precioso. Si usted ya coge, mire, la Biblia dice que si usted puso las manos en el arado, dice que usted no puede soltar ni mirar atrás. Alguien diga aleluya. No puede, querido.
De acuerdo al cielo no se puede porque la pérdida es grande. Y ya estamos en este camino, vamos a sacarle provecho. Amén. Por eso quiero hablarles en esta noche, basado en un verso bíblico, en Nueva Traducción Viviente. Vamos a Romanos 6:16. Vamos a sacarle provecho a esto aquí hoy. Romanos 6:16. Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos están expectantes a la palabra? Amén. Ok. Vamos a entrar ahí. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Es una pregunta que el apóstol Pablo está haciendo, precisamente porque el contexto de estos versos hablan acerca de la libertad que tenemos los hijos de Dios. Amén. Pero que dicha libertad es una libertad que en el trasfondo de la misma, quien nos ha hecho libre, también nos hemos hecho esclavos de aquel que nos hizo libre. En este caso Dios, nuestro Padre, Jesús. Entonces Pablo empieza a traerle una referencia o les trae a los discípulos, vamos a pensar en nosotros, a los discípulos, los que estamos ahora de este lado de este sistema acá. Le trae el contexto de que deben permanecer en esa libertad, indicando que no se iba a acabar la lucha contra aquello que Pablo va a mencionar posteriormente, sino que sigue latente en la vida común, en la vida diaria, y en algún sentido he estado tratando de estudiar algo que me está costando recibirlo, pero yo le pido al Espíritu Santo que si lo que voy a recibir es la verdad de Dios, yo la voy a recibir sin resistencia. Pero igual, como es algo que está rompiendo ciertas teologías o logismos en mi alma, me cuestan a veces recibirla. Y es que el tema es que si mi cuerpo y mi alma no han sido renovados y están siendo renovados a la medida que recibo la palabra de Dios, y que no voy a parecerme a Jesús sino hasta el día de su venida, que habla de la perfección y la madurez a todo, está hablando que todavía queda mucho por recorrer, pero que si mi alma y mi cuerpo al momento no han recibido los beneficios inmediatos como los recibí en mi espíritu, eso indica que todavía hay cierta atracción humana hacia las cosas del mal. Es por eso que usted siempre, a pesar de que tiene una mente que está renovando, porque cuando usted se molesta, en un momento dado piensa cosas malas de alguien? No es solo porque le llegó, no, claro, es un indicio, pero ¿por qué? Si siendo sinceros, ¿por qué siente satisfacción en un momento dado si no nos lo reprendiéramos? ¿Por qué sentimos satisfacción en un momento dado cuando vemos alguna circunstancia negativa hacia alguien? Yo soy tan santo, hermano, que mi santidad a veces me ha hecho resistir satisfacción cuando a alguien le va mal. Le está hablando el pastor. Yo me imagino que usted también está en una misma condición, ¿no? Porque a veces ese espíritu como que te da, o quieres como acomodarlo. No, eso le pasa por esto. No, eso le está sucediendo es por esto. ¿Quién crees que pone ese pensamiento si nosotros no somos jueces de la gente? Lo está poniendo Satanás. Pero ¿por qué en el profundo de nuestra esencia? Ponte a pensar. A veces no sentimos como cierto, yo no quiero decir la expresión en máximo porque no sentimos, porque lo reprendemos, pero sí sentimos como un cosquilleo en el corazón, como que si fuera así, fuera cierto, fuera bueno. No sé si me he logrado proyectar, pero hay cosas, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué sentimos atracción física hacia cosas que no son de Dios? ¿O usted ya no la siente? ¿Por qué sentimos todavía mucho peso para las cosas de Dios y mucha ligereza a las cosas del mundo? ¿Por qué para nosotros es más fácil irnos por ejemplo, a una invitación donde tenemos que pagar un almuerzo que pasar un día ayunando al Señor? ¿Crees tú que si estuviéramos renovados espíritu, alma y cuerpo tuviéramos esas luchas todavía? Entonces significa que
aunque nuestra vida está libre del pecado, hablo de mi ser espiritual, yo soy libre del pecado, yo doy gracias a Dios que yo no soy esclavo del pecado, pero yo tengo que estar consciente que mi alma no solamente tiene que resistir el embate de allá, sino que también tengo que resistir apetitos que en mi alma a veces son, quedan como registro de sabores a cosas que usted para nuestros días nos es prohibido ya. Por ejemplo, si en un momento dado a mí me dijeron que el azúcar me hace daño y no debo comer dulce por 30 días, dígame usted si no pasa al lado de una dulcería y ya usted siente el registro en su lengua de cuán sabroso es un dulce. Si usted de verdad fuera, ya usted hubiera estado redimido de comer dulce, usted no sintiera nada. Pero si su alma está sintiendo algo, es por eso que usted tiene ahora resistencia a eso. Entonces eso indica, hay un indicativo, por ahí hay un hilo que indica que tenemos que estar vigilantes, no solo del diablo afuera, no solo del sistema afuera, sino también de nosotros mismos. Diga, yo mismo. Y cuando hablo de yo mismo, hablo de tu alma y de tus pensamientos que como resultado pueden reaccionar en el cuerpo con pensamientos, ideas, palabras, prejuicios, tantas cosas que no necesariamente son el diablo hablándole a tu alma, sino que son debilidades de la carne como resultado de un cuerpo que todavía no ha sido redimido, renovado. ¿Estamos claritos, verdad? Ok. En ese contexto, todavía yo no he desarrollado de ese tema, estamos en eso, porque le estoy diciendo que me cuesta creer, o sea, me cuesta recibir cuando yo soy renovado de una forma profunda en unas cosas que ya para mí son una realidad, pero de pronto el Señor me dice, hijo, mira esto y observa. Sin embargo, lo que quiero decirte con todo esto es que eso es lo que el apóstol Pablo está tratando en las diferentes cartas. Sobre todo en la carta a los romanos, cuando él le dice a los discípulos, no se dan cuenta que cuando uno se convierte en esclavo, se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. O sea, que tú eres esclavo de todo lo que obedeces. De todo lo que obedeces. Y el verso sigue diciendo, uno puede ser esclavo del pecado. ¿Qué dice el verso? Esclavo del pecado. Espérate, pero él no le está hablando a los mundanos que se están recién para convertirse, que tienen la naturaleza de pecado. Él está hablando de hombres de Dios que ya están redimidos, hombres de Dios que están nacidos de nuevo. Entonces, ¿por qué él tiene que decir que uno puede hacerse esclavo del pecado? Está diciendo entonces que tenemos que estar alerta. Porque a pesar de que, por la gracia de Dios, ahora que somos nueva criatura y que fuimos libres del pecado, el pecado todavía quiere controlar ciertos sentidos en nuestras almas. Uno puede ser esclavo del pecado. ¿Cómo se hace uno esclavo del pecado? ¿Cómo te haces esclavo? Pues ahí dice. Dice, ¿no se dan cuenta que cuando uno se convierte en esclavo del pecado es cuando obedeces todo lo que él dice? Ahí es donde nos hacemos esclavos. O sea, nos hacemos esclavos si permitimos que aquello que es prohibido para mi alma, prohibido para mi cuerpo, que yo sé, que estoy consciente que esa no es mi naturaleza divina, yo sigo dándole derecho a eso. Y Pablo no está diciendo eso, por ejemplo, Pablo no está diciendo eso porque quiera contradecir tu nueva naturaleza. Pablo no está hablando de eso. Pablo lo que está diciendo es, presten atención ahora los que son nacidos de nuevo, de que el enemigo va a querer usar el pecado y lo que va a usar es lo que todavía no ha sido renovado en nuestro entendimiento, que son las atracciones, las seducciones, los pensamientos, las lógicas, que vamos a tener que bregar día con ellas, los acomodamientos, que en un momento dado deben traerte en reflexión y decir, ¿este soy yo? ¿Realmente esto es lo que dice Dios de mí? Alguien dice aleluya.
Y rebelarte, la palabra correcta sería rebelarte contra ese tipo de conducta o pensamiento que de alguna manera ha encontrado cabida en nuestra alma, en nuestra carne, que a veces necesita ser estremecida por la palabra de Dios y por personas y hombres de Dios que nos hablen directo. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Yo he decidido vivir esa vida recta, pero ahora que vivo esta vida recta, estoy consciente que el diablo está por un lado, sus palabras por otro, pero también una alma que no ha sido renovada, que no quiere realmente a veces recibir la bendición de Dios. Ok, explico. No quiere recibir los beneficios de Dios, pero lo que no quiere recibir es las instrucciones de Dios. Y es ahí donde tenemos que hacer tenemos que estar vigilantes. Diga, vigilantes. Vigilantes para que Satanás no nos gane ventaja, porque voy a introducirme ya, porque aunque el pecado produce muerte, y eso se entendía cuando no teníamos a Cristo, hoy día, si usted y yo no manejamos el tema del pecado, también va a producir muerte en algunas áreas de nuestra vida. No estoy hablando de muerte espiritual, ese es el paquete final del diablo. Pero si el diablo no logra sacarte de la vida de Dios, él al menos va a querer matar muchas cosas en tu vida. Y lo que va a utilizar ya no va a ser necesariamente los pecados que nosotros superamos ya como pecado, sino las atracciones de nuestra propia concupiscencia, como una carne, un alma, un cuerpo no educado en la palabra de Dios. Por eso hay que educar el alma a la oración. Por eso hay que educar el alma a leer la palabra. Por eso, dígame, por eso hay que educar el alma a buscar a Dios, y donde está Dios, ahí yo quiero estar. ¿Usted no se da cuenta que es más fácil para mí, bueno, para mí y para usted? Mire, cuando a usted le dicen, nos tenemos que parar a las 4 de la mañana porque hoy salimos para Miami, porque hoy es nuestro primer día de vacaciones de todos los 15 días que quedan, que ya están pagos. Le garantizo que usted no duerme en toda la noche. Pero si yo le dijera, mañana a las 5 de la mañana tenemos que estar aquí orando, le aseguro que quizás a muchos hasta el reloj se le apaga. Dígame usted qué es eso. ¿Usted cree que es el diablo? Dígame, ¿usted cree que fue el diablo? Es su alma, porque fue en su alma que recibió el impulso de decir, mañana yo tengo un compromiso que me va a beneficiar mi alma. No es el diablo, hermano. Yo reprendo al diablo si él tiene poder para apagarme el teléfono para venir a una hora. Si el diablo tiene poder para controlarme el teléfono, el diablo entonces tiene más poder que todos nosotros ya. En ese sentido, no puede ser. Captas el punto, ¿verdad? Entonces tenemos que educar nuestra alma. Diga, dígalo fuerte, yo tengo que educar mi alma. Precisamente por causa del pecado. Veamos esto. Recuerda, tú no tienes pecado en ti, pero el pecado está al acecho. ¿Qué va a usar el pecado? Atracción, seducción, deseos. Por eso es que Dios trabaja con nuestros deseos. Porque Él sabe que lo que tu alma desea, tu espíritu atrae. Todavía eso sigue siendo verdad, precioso. Entonces Pablo dice, cuídense del pecado. ¿Por qué? Porque dice, lo cual lleva a la muerte. Porque el pecado, cuídense del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a la muerte. O puedes decidir desobedecer a Dios, lo cual lleva a una vida. O puedes decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Ahora, quiero hablarte un poquito etimológicamente del pecado. Porque ¿de qué vale que pienses en pecado y tú digas, yo no estoy pecando porque le estás siendo fiel a tu esposa, porque estás dando tus diezmos, porque estás dando tu ofrenda?
No, 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 no. Yo quiero darte a ti ahora, como hijo redimido, una definición correcta de lo que significa ahora el pecado del lado de acá nuestro, del por qué nosotros tenemos que cuidarnos. Y digo nosotros porque también yo estoy dentro del paquete. La palabra pecado, en un sentido teológico, se refiere a cualquier pensamiento. Escucha esto, mira, a cualquier pensamiento, palabra o acción o falta de acción que va en contra de la voluntad de Dios y su santidad, que de hecho está en ti. Todo aquello que lleva esa connotación que tú puedas seducirte a hacer o sentir atracción a hacer, es pecado. Es pecado contra Dios. Ojo, que no es que está en el cielo, que está dentro de ti. Y en el momento en que te digo que está dentro de ti, eso quiere decir que usted tiene percepción para decir, eso no está bien para mi vida. Por eso es importante que el apóstol Pablo mencione estas palabras. Según la Biblia, escucha esto precioso. Según la Biblia, el pecado es una transgresión de la ley divina, un acto de rebeldía o desobediencia contra Dios. ¿Qué crees tú que hace la carne? Es que quiero usar una frase. La carne o el alma no corregida en Dios. ¿Sabe lo que hace? Rebeldía. Y usted puede ser muy santo y usted puede estar muy redimido por dentro, pero puede ser muy rebelde en la carne con relación a algo que Dios esté pidiendo. Por eso, precioso, no mire solo el pecado como aquellas cosas superadas, como no miro la mujer ajena, yo ni en el espejo me miro desnudo, no, yo estoy tan santo que nada de eso. No, precioso, nada de eso. Hay cosas que todavía tenemos que ser vigilantes. Vigilantes en nuestra vida para mantener ese estándar de vida que Dios siempre ha deseado de nosotros. Según la Biblia, el pecado es una transgresión a la ley divina. Es un acto de rebeldía o desobediencia contra Dios que afecta, oye esto precioso, porque este es el pedacito por la cual el Señor dice, cuidado con ello, que afecta a la relación del ser humano con Él. Afecta mi relación con Él. Ahora, aclaro, es mi relación con Él. Cuando usted y yo erramos, pecamos o fallamos, lo primero que tenemos, no me diga que no, porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí y he tenido que salir usando los medios de gracia del Señor. Pero siempre te llega como una sensación de ni siquiera presentarte delante del Señor. Sientes indignación, condenación. Si no, todo el mundo que se fue por alguna razón, por una falta de pecado, ya hubieran venido pronto. Porque todos sabemos que estar sin Dios no vale el esfuerzo, ni siquiera para un día. ¿Por qué esa gente no vuelve? Simplemente porque les ha ganado la intencionalidad de pensar de que ya Dios se alejó de ellos. Satanás le ganó ventaja en esa área. Que afecta, dice, una relación con el ser humano, con Dios y con otros. En el cristianismo, el pecado es entendido no solo como una acción externa, sino también como una disposición interna de alejamiento de Dios. O sea, fíjate hasta dónde tenemos que cuidar nuestros corazones. Todo aquello que llegue o que tu alma desee, ya sea por un pensamiento o ya sea por algo externo que te mueva a querer alejarte de la vida de Dios. Entiéndase, vida de Dios, no a separarte de la iglesia, sino de la vida de Dios, que atente a todos los principios que tú sabes que son reales en tu vida y que eso atenta a que tú puedas alejarte de esos principios. Eso es pecado delante de Dios. Y a eso es lo que tú tienes que luchar. Alguien dice aleluya. A eso es lo que tú tienes que echar fuera en el nombre de Jesús lo más pronto posible. Y te voy a dar razones por qué. Entonces, en el cristianismo el pecado es entendido no solo como una acción externa, sino también como una disposición interna de alejamiento de Dios. De hecho, en la misma teología o en el mismo pensamiento cristiano tenemos dos posiciones acerca del pecado y de las cuales ustedes deben saber. Número uno, es el pecado original del cual gracias a Dios hemos sido libres todos los que estamos aquí.
que es el pecado adámico. Por eso yo no soy esclavo del pecado. Ya el pecado no tiene injerencia en mí. Pero ahora nosotros sí tenemos que bregar con el pecado personal. El que no viene de adentro hacia afuera, sino que viene de afuera hacia adentro. Que afuera solamente es la incitación, pero esa incitación no tendría ningún tipo de efectividad a menos que yo pudiera educar, controlar el apetito que quiere morder eso, aquello que se me está presentando en el momento. Atracción, seducción, concupiscencia. El pecado original es el estado de corrupción que heredamos de Adán, que por la gracia de Dios ha sido nuestra naturaleza quitada. Y el pecado personal, que son los actos específicos de desobediencia o negligencia en que una persona incurre ya siendo renovados. Sigue siendo errar al blanco. Pero la intención no es errar. Ahora, yo erro una vez. Yo puedo errar 2 veces, pero ¿cuántos saben que si usted toda la semana comienza a tirar el dardo al blanco, va a llegar un día o va a llegar una semana, va a llegar 15 días después que ya usted va a errar difícilmente? Entonces la pregunta es, ¿por qué erramos siempre? Porque no estamos practicando el tirar bien. Pero yo estoy seguro que cuando usted practica el tirar bien, usted de verdad al final va a llegar a la meta. Y eso es lo que Pablo estaba apelando. No lo dé por sentado, que solamente por el hecho de que usted ya es hijo de Dios, ya bueno, usted nada más va a errar fortuitamente. No. Para que usted y yo erremos, se mueven ciertas cosas. Se maneja el sistema de este mundo, se maneja Satanás, se manejan las ofertas, pero también se maneja el alma no redimida todavía. Y ahí es donde yo quiero llevarlo. ¿Usted por qué, pastor? ¿Por usted no deja de orar? Porque tengo un alma que hay que educar. Pastor, ¿usted por qué no deja de leer la escritura? No, es porque usted es pastor. No. Yo fui cristiano. Yo también fui un oyente, o fui redimido, o fui persona como usted, sirviendo o estando sin servir. Igualito como usted yo empecé. Y aún en esas líneas a mí me enseñaron que buscar a Dios es lo mejor por lo que yo había experimentado en el pasado. Lo que el pecado había hecho en mí. Y eso es lo que me ha hecho radical en ese sentido. Cuando hablo de radical, yo me refiero en el sentido de oponerme directamente a aquello que se nos es revelado como una condición que no me está haciendo bien. Por eso yo tendría que decirte, en este punto, tendría que decirte que hay que proteger nuestra vida. Cuando digo proteger nuestra vida, estoy hablando de la responsabilidad que Dios ya nos dio a nosotros, porque Él nos dio las herramientas. Él hizo el trabajo más grande, que fue liberarnos de la esclavitud a pecar. Pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad, con la ayuda del Espíritu Santo y los medios de gracia, para seguir protegiendo nuestra vida del enemigo, para no ceder al apetito carnal que produzca el pecado luego. Para no ceder. ¿Cuántos saben que todavía tenemos esta lucha? Sencillo, hermano. Usted lo puede ver en cosas tan básicas. Básicas. Que no parecieran, y uno las nota y uno dice, wow, yo tengo que renovar en eso. Wow, yo tengo que cambiar en esta actitud. Wow, yo tengo que cambiar en esta situación. Wow, y son básicas, son sencillas, que a lo mejor no es quitarle la vida a alguien, o a lo mejor no es pensar o adulterar con alguien, no es nada de eso, pero son tan básicas, pero que tú sabes en tu interior de que eso no está bien. En algunas veces sentimos la atracción y no ha sucedido nada, solo la atracción, y decimos, Señor, ayúdame. Y en otras ya sucedió el asunto, ya no solo fue una atracción, sino que ya fue ya se consumó el hecho, y por ende va a producir algo. Vamos allá, todo eso lo vamos a aprender un momentito. El pecado es más que una simple transgresión a Dios, y de hecho lo es, pero es más que eso.
Escúcheme bien, lindo, porque esto le va a ayudar. Es una puerta abierta que permite al enemigo entrar. Cuando yo pienso en esto, fíjate que uno de mis últimos mentores me dijo esto así. ¿Usted sabe por qué yo no fornico? No, o sea, pues, cansado, fornicación, adulterio. ¿Usted sabe por qué yo no adultero? Decía este mentor. Dice, porque no solamente los demonios me van a atacar a mí, sino que a través de mi acción yo estoy abriendo una puerta para que aún mis hijos y mis nietos tengan que bregar con ese demonio. Cuando él me decía cosas como esa, yo decía, wow, es cierto. Porque cuando nuestros familiares se dan de cuenta de que nosotros incurrimos en una situación como esa, posiblemente Satanás le diga a los hijos de nuestros hijos, si no están bien afirmados a la palabra, que también ellos un día pueden cometer faltas como esa. O pueden ver un ejemplo como ese. Tantas cosas que se pueden dar, porque usted sabe que Satanás lo que anda buscando nada más es ocasión para nosotros, para ganar provecho. Ok, vamos aquí, mira. El pecado es más que una simple transgresión a Dios. Es una puerta abierta que permite al enemigo, Satanás, que accede a nuestra vida de manera, escúcheme bien, devastadora. Satanás, por su genética, vamos a decirlo de esa manera, aunque no hay genes en sí mismo, pero por su forma de ser, Satanás no conoce la misericordia. Usted y yo no puede esperar que él tenga misericordia de alguien. Satanás no hace eso. Tampoco la va a tener con usted, que usted ahora es hijo de Dios y que usted canta, y cuando canta le da duro en su cabeza, y cuando usted está bien ungido también lo ha reprendido. Él no tendrá misericordia de usted. Pero él tampoco es tonto de venir a usted con bravo a hacerle fiero, porque él sabe que con una sola palabra de santidad de su boca usted lo está reprendiendo. Así que lo único que le queda a él es bregar tus debilidades. Es bregar las áreas donde tú y yo sabemos que nuestra carne no ha sido o está siendo tratada en Dios. Es ahí donde él dice, bueno, yo voy a buscar su debilidad. Porque si yo puedo lograr ofrecerle lo que su debilidad necesita y él lo toma, yo puedo hacer que él entonces peque, y cuando peque yo puedo entrar a hacer devastación. Por eso es importante que al pecado hay que decirle no. ¿Cómo hay que decirle al pecado? No. Lo hemos visto, lo que produce en la vida de los jóvenes, en la vida de un pastor. Miren, estos días, mi gente linda, en estos días, ustedes saben, si están escuchando un poquito de redes sociales, un pastor de 73 años de edad. ¿Y a ese hombre qué le falta? Le faltan 30 años más para ponerle los 100. Y ya después se va para el cielo, hermano. ¿Qué son 30 años más? Que está difícil que llegue a 30, a menos que se cuide bastante y tome bastante vitaminas. Pero el hombre tenía 70 años. Era profesor de una universidad bautista de renombre en los Estados Unidos. 72 años de edad. No sé cuántos años de matrimonio. Conocido en las redes sociales. El hombre era un maestro de la palabra, pero con toda, un respetado cristiano a nivel mundial. Mire, yo soy un respetado cristiano de ustedes, pero era un respetado cristiano a nivel del mundo. Y se le descubre que tiene una relación sexual fuera del matrimonio de hacía 6 años, 6 o 7 años. La joven actualmente cuando confesó que había tenido, que estaba con él, porque estaban tratando de ver si de pronto tenían algo de misericordia, decían, bueno, fue a lo mejor una noche, ella lo sedujo y él también, y pues está bien, vamos a ver qué hacemos. No, cuando descubre, tenían 6 años y pico de andar, y la muchacha tenía 23 años. Réstele 6. Dígame usted, hermano Agnoli, si no hay que cuidarse. Dígame usted si fue el diablo que se la trajo y se la puso de que dale sexo con ella.
No, ahí tuvo que haber un convenio, una atracción de ambas personas. Esa es la parte que el diablo no puede controlar en ti, la atracción. Él no puede controlar eso. Él puede traerte la oferta, pero la atracción la controla usted en Dios. Esa es la parte que hay que cuidar. Yo no le estoy hablando cosas, yo no estoy hablando de cristianos de 5, 6, 7 añitos. Aleluya, hermano, ahora sí estoy ungido. Estoy hablándole de gente, de influencia en el mundo, hermano. Ahora, usted podrá decir, bueno, quizás diga esto, pero yo me voy de la otra línea. Yo diría, wow, Señor, gracias, tu amor es tan grande. ¿Eso qué quiere decir? Wow, Señor. O algunos dirán, bueno, ay, es que si Él falló, imagínate yo. Bueno, yo no quiero esa línea. Yo quiero pensar que Él pudo haber seguido consagrado en el Señor si no baja la guardia. El problema no era que el diablo le cayó. No, es que él bajó su guardia. Le garantizo que dejó de orar. Le garantizo que dejó de tener comunión con Dios. Le garantizo, precioso. Si usted escudriña la vida de esas personas, es porque en algo bajaron la guardia. ¿Por qué? Porque Satanás no le puso a él las ganas de tener relaciones. Le voy a decir algo para los que van a casarse y los que están casados. Las relaciones sexuales no son diabólicas. Dios las creó para satisfacción de la raza humana y para reproducción de la misma. El problema es que Satanás lo que busca es hacer que se rompa el principio por lo cual Dios hizo eso. Los principios. Y eso es ahí donde hay que controlar. Pastor, eso no lo controla Dios. En usted. Dios lo controla en usted. Diga aleluya. Dios lo controla en usted y en mí, hermano. 12 se llama el tipo. 12. Consecuencias de la condición. Aquí viene. Número 1. Me imagino cómo se sentiría esa persona ahora con Dios. Que de hecho tiene que haberlo sentido ya, porque ya Dios lo sabía de antemano. La vergüenza pública, porque aquí viene el pedazo. Entre más influencia tú has tenido, o sea, entre más alto Dios te ha puesto arriba, recuerda que estás más alto, la caída es más dura. Por eso nos conviene que Él nos mantenga alto. Porque cuando usted mira hacia abajo, usted dice, está alto. Entonces no hay que mirar así, hay que mantenernos arriba. Este hombre de Dios no trabajaba secularmente. Este es un hombre de Dios que comía de la mano de Dios. Como era un hombre de mucho estudio, el hombre trabajaba en una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Hermano, mire, yo soy pastor, pero yo todavía no como de la iglesia. Fíjese cómo yo pensaría. Si yo peco, pues le fallé a Dios. Pero ninguno de ustedes puede decir, bueno, a ver cómo le va ahora. Porque como la iglesia lo mantiene, a ver cómo le va ahora. O sea, yo no pensaría así. Imagínense, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien, mire hasta dónde uno tiene que cuidar su corazón. Estamos hablando de alguien que es muy inteligente, que sabe que tiene un salario de la simiente de Dios, o sea, de lo que Dios le puso a hacer. O sea, que él no trabaja en una empresa, que yo pequé en la iglesia y yo sigo trabajando allá en la empresa. No, yo estoy trabajando en el mismo reino de Dios. Y no trabajando por gracia ni por amor, sino porque le están pagando bien. O sea, estamos hablando de un salario de $4,000, $5,000 posiblemente mensual. Aparte de otras prestaciones que tiene, de invitaciones que tiene. Entonces, el hombre ahora, ¿qué sucede? Sucede que el pecado, entonces produce, ¿cómo? Consecuencias. ¿Ok? Las consecuencias son estas ahora. Que el jefe de él le dice, ya usted no representa dignamente el reino de Dios. Usted tiene que renunciar. Le vamos a pagar todas sus prestaciones, pero usted no puede aparecer en las páginas como ministro. Usted no puede aparecer en el negocio. Prácticamente usted está aquí adelante, usted se va para allá atrás ahora.
pero sigue siendo hijo de Dios. Si quiere lo vamos a restaurar, lo vamos a ayudar a usted y a su familia, pero usted pierde todo derecho económico. Le hago una pregunta. ¿Cree usted que él no pensó algo de eso? ¿Cree usted que él no pensó algo de eso? Pero la pregunta es, aquí viene la pregunta clave, vamos, contésteme, precioso. ¿Quién lo obligó a él? Dígalo fuerte, ¿quién? Nadie. ¿Sabe lo que ocurrió? No controló su alma. Ese es el pedazo. Por eso estoy diciendo que quiero armar una enseñanza de eso, para enseñarle a los cristianos que aunque nosotros no tenemos la naturaleza de pecado, nosotros no podemos andar por ahí y decir, yo estoy bien. No, porque usted y yo todos los días tenemos conflicto precisamente con atracciones, que lo que sucede es que nosotros las estamos resistiendo. Voy acá. Te dije todo eso por consecuencia, por lo que produce el pecado en consecuencia. Entonces, es una puerta abierta que permite a Satanás acceder a nuestra vida de manera devastadora. Devastadora, precioso. Romanos 6:16. Vamos allá. Romanos 6:16. Vamos a leerlo otra vez. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide? Mira, no dice de todo lo que el diablo te hace hacer, sino decide obedecer. Pablo, bien es cierto que cualquiera me dice, no, pero aquí estamos en Romanos, era el hombre sin Cristo. Mire, precioso, Pablo en alguna ocasión hasta llegó a decir que el deseo, él decía, deseo irme con Cristo, pero mire, pero tengo en estrecho de quedarme con vosotros. O sea, no es una acción nada más de que, punto, pasó. No, es una acción, es una acción donde tú estás decidiendo. Pablo en otra ocasión, me acuerdo que con Juan Marcos vino y le dijo, usted no va conmigo más a ninguna de las misiones porque usted me traicionó. Pero años después dijo, no, tráigame lo que ahora sí me va a ser útil. Son decisiones, acciones. Decidimos obedecer. De hecho, este verso nos recuerda que al someternos al pecado o permitir al pecado, a la consumación en sí mismo, recuerda, la atracción no es el pecado. El pecado es cuando usted cede a ello. Lo que sucede es que, mira, hay un verso que nos habla, que dice que Dios se compadece de nuestras, ¿qué? Debilidades. ¿Por qué Dios se compadece de nuestra debilidad? Porque, ay, pobrecito, yo sabía que él no iba a resistir, pobrecito. No. Él está diciendo, yo me compadezco de las debilidades, porque en medio de ellas yo lo puedo ayudar a él a superarlas. O sea, el hecho dice compadecerte, es decir, Padre, yo me siento débil en esta área y mi alma necesita una intervención divina. Es ahí donde Dios dice, yo también pasé por esa etapa de sentir esa atracción a otras cosas. Por ejemplo, cuando oró, Padre mío, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Esa fue una forma de pecar que Satanás le dijo, peca de esa manera. Satanás le dijo, peca, vamos, no vayas allá. Y él decidió decir, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Nos recuerda que al someternos al pecado nos convertimos en esclavos de él. Y aquí viene la frase, y la concupiscencia, o la consecuencia final de esta esclavitud es la muerte. El hermano que traigo a mención, porque es muy famoso él, me da mucha tristeza por los familiares, los padres, la esposa, los hijos, los hermanos, porque él era también pastor de una iglesia, era pastor principal de una iglesia que tenía 5 pastores. Pero me pongo a pensar en todo eso, ¿no? Las consecuencias, lo que te toca ahora, bregar con el tema. Con Dios no es el problema, uno lo arregla con Dios, sino es con lo que ocurrió con la gente. Porque en el centro de eso hay gente que sufre.
Sufre la gente que estaba con él. Si la gente no es madura, se van de la iglesia. Y si la gente son maduros, lo entienden, pero lo sufren. Dice, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué? ¡Wow! Hay un sufrimiento. Romanos 5:12, porque le acabo de decir que la consecuencia final de esta esclavitud es la muerte. O sea, Satanás si él logra que nosotros lleguemos a pecar, él va a producir muerte. Entiéndase, no muerte espiritual, pero muerte en muchas áreas. Vamos a Romanos 5:12, mire lo que dice. 60. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa entró? La muerte. A ver, ¿qué es muerte, precioso? ¿De acuerdo a lo que usted conoce? ¿Perdón? Separación. Dice que hubo una separación. En este caso fue del hombre con Dios. Dice, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte, o sea, la separación a todos los hombres. Pero mira la razón, por cuantos todos pecaron. ¿Ok? Vete ahora, este fue el pecado original, ahora vete a Santiago 1:13, porque estoy diciéndote que el pecado produce consecuencia, en este caso la muerte. Santiago 1:13 al 15, nueva traducción viviente. Mira esto. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Y aquí viene el punto. La tentación viene de nuestros propios deseos. A ver, ¿de dónde viene la tentación? Lo que el verso está diciendo es que la incitación viene del alma. La incitación viene del alma, no del espíritu. Del alma está viniendo. La tentación, o sea, la incitación, viene del alma. Ok, vamos a decirlo de esta manera. Si a usted no le incitara, qué sé yo, una comida X, el enemigo no se la presenta. Pero como a usted le atrae algo, o sea, usted tiene esa sensación, él se la presenta. O sea, él nunca va a trabajar con cosas que a usted no le atraigan. Entonces la pregunta es, ¿por qué le atrae? Si usted sabe que no debería. ¿Sabe por qué? Porque el alma todavía no ha sido redimida totalmente. Y es donde hay que cuidarla, protegerla. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Deseos nos seducen y nos arrastran. Tienen poder de atracción, hermano. A veces me gustaría hacer preguntas un poquito prohibidas, pero a veces eso nos comprometería mucho, porque yo sé que ustedes y yo estamos bregando en nuestra alma. Somos santos, pero estamos bregando en nuestra alma. Entonces sigue diciendo el verso. La tentación viene, el 14, estamos en el 14, vamos al 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, acciones. Ahora, ¿de qué deseo? De esos deseos no tratados. Porque cuando yo tengo un deseo tratado, yo no voy a llegar al acto. Yo voy a tratarlo en Dios. Ahora, el problema no es tener el deseo. Yo siempre he dicho, mire, y por eso siempre traigo menciones así. Conocí un gran hombre de Dios que dice que alguien le preguntó y le dijo, un gran hombre de Dios, de verdad, un gran hombre de Dios. Le dijo a alguien, le dijo, pastor, ¿usted de verdad no tiene atracción hacia otras personas, a algún sexo opuesto? Y él le dice, mira, mijo, mientras yo tenga ojos y yo no me he ido de esta tierra, yo tengo que bregar con esos demonios. Un hombre. Él no estaba diciendo que necesariamente él ya había vencido. Él está diciendo, Satanás viene.
Y él sabe que él viene por ahí, es porque como hombre, de alguna forma u otra, natural y biológicamente, uno siente deseo, pensamiento. Pero es ahí donde uno controla. Cuando tú controlas el pensamiento, entonces lo que viene no se puede materializar contigo. Me gusta esa clase de hombres porque son hombres que son hombres de Dios, pero no niegan las luchas que usted y yo tenemos a diario. Yo no tengo deseo con otro hombre, hermano. Yo no veo otro hombre y me quedo de que, ay, qué lindo él. O usted sí. Es peor todavía. ¿Dónde está el conflicto? Cuando uno ve a una muchacha. Pastor, no hable. Mire que yo no puedo ser hipócrita, usted tampoco en su alma. Porque es ahí donde empieza la sinceridad de cómo usted va a poner activo su corazón. Cuando yo veo a alguien que yo siento el impacto, yo digo, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Alma, corríjase. Lo dije para mí, hermano, yo no lo estoy diciendo por usted, es para mí. Pierda cuidado, que yo beberé con mi esposa después. Amén. Porque usted tiene que bregar con eso. Y si usted es dama también. No. Bueno, creo que las mujeres dijeron más amén que los varones. Sí. No, en el sentido de que son sinceras, pues. Claro, pues posiblemente. Porque hay atracción. A veces cuando uno, yo me acuerdo que la otra vez me fui con el gimnasio, al gimnasio fue contigo, ¿no, hija? Nos fuimos al gimnasio, yo tenía aquí así, como esos caballitos cuando van. Sí, como eso, ¿cómo se llama esta cosa que va aquí? Y uno tiene que estar. Aleluya. Porque allá en el otro lado está la muchacha haciendo piernas. Dígame usted si usted no tiene que estar en ese momento espíritu, alma y cuerpo controlado. ¿Y qué digo yo de las muchachas? No, pastor, no hable eso es pecado. No, hermano, estoy hablando de esa parte que hay que cuidar de nuestra alma. En otras áreas también funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque son atracciones de las cuales nuestro cuerpo no ha sido redimido. Precioso, su alma no ha sido redimida todavía. Usted está camino a la madurez. Por eso es que hay que cuidarla con la palabra. Si usted no tiene ese sustento diario, si usted no tiene esa comunión con el Señor, si usted no tiene relación con el Padre, si usted no pone en prioridad